En una entrevista otorgada a 2022 en 24 horas, la periodista Mávila Huertas señaló que ya se hizo conocida el informe sobre la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo, en la que piden imponerle la sanción de inhabilitación por 5 años, la cual podría resolverse en aproximadamente un mes. Al respecto, José María Balcazar, congresista de Perú Bicentenario, apuntó que le sorprende ese informe porque al parecer tenemos un Congreso especial que está yendo contra la democracia, ya que es una cosa impresentable desde el punto de vista jurídico y político que se le acuse a un presidente por traición a la patria, que puede considerarse incluso una ofensa a la inteligencia, ya que no existe un fundamento para eso. Ante eso, la periodista lo interrumpió y resaltó que hay congresistas que piensan igual que él y piensan que esta acusación es forzada, pero el congresista tampoco se cayó y siguió cuestionando el tipo de legisladores que tenemos. Al no tener cómo refutar esas palabras, la periodista puntualizó que tanto el Congreso como el presidente fueron elegidos, es decir, que quienes pusieron a los congresistas allí fueron los electores que votaron para esa conformación del Congreso. En principio ya se ha hecho conocido a través de algunos medios como Epicentro la acusación constitucional que ha presentado el congresista, el informe sobre la denuncia constitucional por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo. Imponer, dice, la sanción de inhabilitación por 5 años, de acuerdo al documento que ha sido de conocimiento público. Si tenemos o si podemos acceder realmente a las palabras que se usan al final del informe, a ver qué es lo que recomienda. Una sanción de inhabilitación por 5 años para el presidente de la República. Esto tiene que seguir un trámite y quienes dicen que en un mes más o menos se podría conocer el resultado final de esta historia. Está todavía con nosotros el congresista José María Balcázar, congresista de Perú Bicentenario, llegó al Congreso por Perú Libre y quisiera pedirle una opinión sobre este tema. Finalmente se ha conocido el informe sobre las declaraciones del presidente en esta entrevista con CNN y el informe considera que hay mérito para que la acusación prosiga, la acusación constitucional, y se pida una inhabilitación de Pedro Castillo por 5 años. Bueno, mi impresión es que es de sorpresa porque me da la impresión de que tenemos ahora un Congreso sumamente especial. ¿Especial por qué? Porque estamos yendo contra la historia, contra la democracia misma, porque es una cosa impresentable desde el punto de vista jurídico, político, que se le acuse a un presidente por traición a la patria. Es una ofensa a la inteligencia. ¿Qué sustento puede existir, Dios mío? O sea, es un parlamento que no solamente la mayoría de la oposición nos está llevando a todo el parlamento que conformamos los demás bancada del país. Yo lo entiendo, hay quienes comparten el mismo criterio con ustedes, que sería forzada esta acusación. Pero ya que usted está yo digo, no, que ¿qué tipo de parlamentarios tenemos? Correcto, pero ¿qué tipo de presidente también tenemos? No, pero vamos a caso del que juzga en este caso. ¿Quién juzga? El Congreso. Pero un Congreso dominaba las comisiones por la oposición. ¿Y eso a quién hace daño finalmente? Bueno, pero la conformación del Congreso es resultado de la votación. Al propio Parlamento nos lleva a un desprestigio cuesta abajo. Está bien, pero el Congreso ha sido elegido como el presidente. Es decir, quienes pusieron a los congresistas ahí han sido los electores, que votaron para esa conformación del Congreso. Pero la pregunta, y yo entiendo su posición, y usted considera que esto no debe proceder, pero es que por otro lado también uno dice, ¿cómo se sostiene en el poder un presidente como nunca antes ocurrió, investigado por la Fiscalía con 5 carpetas abiertas, en 3 de ellas por organización criminal? A la cabeza de esa organización, el propio presidente de la República. Entonces, ese mismo descrédito para la democracia que usted le reclama al Congreso, le podríamos reclamar también al presidente de la República. Y no renuncia. Pero ¿por qué la oposición siempre se ha empecinado a solicitar la vacancia presidencial? ¿Por qué? Pero usted considera que la situación del presidente... Si hay indicios de alguna comisión de un delito, ya el Ministerio Público lo tiene investigando. Puede haber 5 o 10 carpetas más, las carpetas que quiera. Eso no está en discusión. Lo que está en discusión es por qué el Parlamento pierde el tiempo todos los días en reclamar la vacancia y nunca lo logra. ¿Por qué? No, la pregunta que me interesa como político a mí y académico me interesa es el por qué, no el cómo. ¿Por qué el Congreso, esa mayoría que nos arrastra a los demás que estamos en contra de esa posición de la mayoría parlamentaria, decimos que no, que dejemos cada organismo que cumpla sus funciones? Claro, ya no hablemos de la intención de un grupo de congresistas que ha querido vacar al presidente desde el comienzo, pero hoy por hoy la situación del presidente es delicada, está cercado por el Ministerio Público. Las pruebas aparecen todas las semanas. Todas las semanas tenemos que escuchar o leer que el señor Pacheco
Pero confiesa que era parte de un mecanismo para cobrar por ascensos. La Fiscalía entra, allana Palacio de Gobierno. ¿Cuántas veces ha visto usted en la historia reciente que la Fiscalía ingrese y encuentre $20.000 en el baño todo del ya está Palacio dicho, todo de está Gobierno? conocido, eso, todo Entonces, está conocido. Dígame usted si es sostenible un gobierno de esa yo lo que naturaleza. digo, ¿no será un caso también como el Vaticano en que le inyectaban droga para que no hable este Pacheco? El Pacheco resulta que al final, Pacheco, oiga, Pacheco, según la prensa, Pacheco estaría diciendo una semejante barbaridad que han pagado para que asciendan a todos los generales de la policía, del ejército, de la marina y de la aviación. Oiga, usted no significa lo que si no tiene una prueba de una filmación, ¿qué significaría eso? Si no una tiene barbaridad. Una filmación, era una barbaridad. Está pidiendo usted un video. ¿Pero cuál es la prueba que tenemos que para demostrar esa confesión coima? de alguien que dice que él cometió el delito por orden. ¿Qué sentido tiene que alguien se incrimine a sí mismo y que diga yo soy culpable de haber cobrado coimas para el presidente? Pero ese delincuente para mí estaría loco. ¿Cómo va semejante imputación tan grande que comprende a todas las Fuerzas Armadas sin prueba, concreta? Bien, ¿ya ese delincuente cómo llegó a Palacio? ¿Quién lo puso? ¿Quién no, lo eligió? pero eso es independiente, que lo haya llevado Otero, lo haya recomendado, pues, congresista. Él lo puso. El presidente eligió a sus colaboradores. También, pues, por supuesto. Y él el hecho de que uno elija a una persona no quiere decir que no va a asumir. Y los $20.000 no aparecieron por arte y gracia del Espíritu Santo. Llegaron. Pacheco, ¿a quién le han encontrado de los militares, le han encontrado a Pacheco, de los policías. A Pacheco le han encontrado. Son un negocio de Pacheco. Pacheco podía ascender a alguien. Pacheco podía ascender a alguien, tenía el poder para el ascenso. Pero que responda Pacheco, pues. Pero, le hago yo a usted la pregunta. ¿Pacheco decide los ascensos? ¿Firma las resoluciones para ascender a tal o cual? Yo no puedo afirmar. ¿Quién tenía el poder para los ascensos? Es elemental. Yo no puedo decir de que todos los ascensos hayan venido por el lado de la corrupción. ¿Quién tenía el poder para ascender? Respóndame esa pregunta. El presidente, por supuesto. Por eso. Entonces, si su secretario general. Pero eso no supone que yo admita de que el presidente ha cobrado los $20.000. ¿Y los ascensos son una prueba o no? Las resoluciones que sí se firmaron a favor de esos generales que visitaron y pagaron. Eso sería incurrir una osadía. ¿Cómo voy a decir que los generales han ascendido por coima? Significaría una barbaridad sostener. Es lo que dice este hombre, que para mí no estará en su cabales. O sea, de loco. Si no tiene una prueba, una filmación, ¿cómo vas a sostener semejante cosa? No pida filmación. Pero de otra manera, ¿cómo vas a probar ese semejante imputación? Por eso le digo, el presidente... ¿Cuántos generales están? Seguramente no todos van a haber impuesto semejante ahora en duda sobre sus ascensos. ¿Qué es el comandante general del ejército, de la marina y de la policía? ¿Usted escuchó a los policías? Hay algunos que incluso pagaron y no los ascendieron. Y que están reclamando la devolución de su plata. ¿Sabía usted eso? No, pero las testimoniales por sí solas. En el Perú la prueba testimonial, para que usted sepa, no es prueba plena, como en Estados Unidos y otros países del mundo. ¿Por qué? Porque la prueba testifical responde a posiciones ideológicas distintas. Se siente absolutamente el testigo siempre miente. No renuncia al cargo. Porque él sabe que mientras no hay un video, él puede ampararse en un argumento. No sabemos porque lo saque el video, porque lo único que yo sé, veo en la televisión y en los diarios, que la fiscal de la Nación, por ejemplo, tiene su vocero. ¿Quién es su vocero? El abogado de Nakazaki, que es el abogado de este Pacheco. ¿Cómo es posible que permita semejante barbaridad procesal penal? Este abogado se pasea por todos los canales de televisión como si fuera vocero de la fiscalía. Él, por ética, no puede defender a Castillo. Por supuesto, él no puede defender a Pacheco y a la otra. ¿Por qué? Pero acá le hemos preguntado sobre ese Escucha, por una sencilla razón. Porque si yo soy abogado de Pacheco y el otro es abogado de Samir, él no puede imputarle a mi patrocinado como si fuera un abusador. Él está acusando a Pacheco de que era un delincuente. Y lo que han dicho ambos va en la misma línea. No es abogado de Samir. Escúchelo. No es abogado de Samir. Bueno, le digo, yo no quiero defenderlo por último a Pacheco, ni nada por el estilo. Pero, Castillo, pero lo estoy viendo que es una especie de conspiración política que no sacan la prueba. Una conspiración en la que participa la mano Lamento a ustedes realmente no acceder a lo que usted pretende que yo diga, lo que quiero decir. Yo no quiero que me diga lo que yo puedo querer. Yo no voy a defender a nadie, yo soy un abogado independiente. Estoy defendiendo la legalidad. A mí yo formo parte del Congreso y no puedo permitir que mi presidenta del Congreso salga y con una ligereza diga, pido la vacancia del presidente. ¿Y quién es ella para nombre? ¿Acaso me representa? Ella no pidió la vacancia. Lo ha pedido públicamente. Entonces, a reaccionar al presidente. A reaccionar al presidente con propiedad y le he dicho, la última oportunidad les ha dicho al Congreso. Y nos compromete a nosotros una presidenta que no tiene las facultades para decir eso. ¿Y cuál es su preocupación? ¿Permanecer en el Congreso? Que nos desprestigian de la colectividad. ¿Cuánto de porcentaje ya no creen nosotros? Yo estoy dispuesto ya para decir a la presidenta, mañana o pasado, ya presidenta, firme usted conmigo la renuncia al cargo de parlamentario y vamos todos a las elecciones nuevas. Porque no se puede seguir con un parlamento. Es lo que quiere la mayoría. Un parlamento ¿Usted lo haría? Yo inmediatamente estoy listo para firmar, para irnos todos. Porque no se puede tener un parlamento tan mediocre que solamente se dedica exclusivamente con la mayoría a pedir la vacancia del presidente Castillo. Eso no se puede permitir. Correcto, pero la vacancia no está en discusión. La pregunta que se hace mucho, en buena parte de la ciudadanía es, por menos cosas hay presidentes que han dado un paso al costado. Este presidente no.
no concede entrevistas, no habla, no renuncia, no responde a la fiscalía, pero para usted sigue siendo inocente de todo. No dice ni Oiga, pero es un amenaza a principio la prensa, constitucional. amenaza a Mañana la prensa. cuando Bueno, deje alguien también que se exprese la oposición. Mañana alguien, Ese parte del juego mañana alguien de político la y de la prensa que libertad de esté expresión. sometida a un proceso penal, yo también diría lo mismo. De acuerdo, La presunción de congresista. inocencia hay que respetarla. Bien, nos ha quedado No clara solamente su acá, posición. sino en todo el mundo. Nos ha quedado clara su posición. Muy amable. Muchas gracias. Gracias. Vamos a la pausa. ¿Y tú qué opinas de la tensa entrevista entre José Balcázar y la periodista Mávila Huertas, en donde señaló que la oposición está empecinada en una vacancia que no se concretará? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video.